Hola, buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Vamos a dar de nuevo inicio a nuestro Facebook Live relacionado con régimen simple. Tuvimos unas fallas tecnológicas, pero la idea es que vamos a empezar desde ceros para que usted no se haya perdido ningún detalle. Entonces, Clara, tienes la palabra. Bienvenida, bienvenidos todos. No olviden enviarnos todas sus dudas por medio de la fanpage del INSP y de esta manera pues vamos a dar claridad a cada una de ellas. Bienvenidos. Hola, buenos días. Retomando el tema del régimen simple, la importancia de este nuevo régimen que estableció la ley 1943 es que tenemos unos plazos importantes a tener en cuenta. Es para el año grabable 2019, quienes se quieran inscribir tienen plazo hasta el próximo lunes 16 de septiembre, siempre y cuando cumplan los requisitos de aplicación al régimen. Y el segundo es relacionado con una de las obligaciones del régimen simple que está asociada con la responsabilidad de facturar electrónicamente, la cual inicialmente estaba planeada para el 31 de agosto, pero recientemente salió una resolución borrador de la DIAN en donde este plazo se está ampliando hasta noviembre, con todo el sentido del mundo, porque al final, si hasta ahora hay ciertos contribuyentes que todavía están mirando la posibilidad de inscribirse al régimen, pues tengo un poquito más de plazo para inscribirme y empezar con la facturación electrónica. Retomando algunas generalidades del régimen simple, este es un régimen que busca generar mayor formalidad, lo que busca también es hacerle la vida más fácil a ciertos contribuyentes. De alguna manera lo que está esperando el gobierno es atraer nuevos contribuyentes al régimen o al sistema tributario que hoy en día, por las dificultades, por los trámites engorrosos, por la cantidad de información y obligaciones tributarias que existen, pues es más difícil para ciertos contribuyentes llegar a cumplirlo. Este régimen simple es un régimen opcional que busca una determinación integral, que tiene una declaración anual y un pago bimestral, y va a tener un impacto tanto a nivel nacional como municipal. A nivel nacional, el régimen simple va a sustituir el impuesto sobre la renta. Quiere decir que los contribuyentes del impuesto sobre la renta del régimen ordinario, personas naturales o jurídicas que se acojan a este régimen, no van a tener que contribuir con este impuesto bajo las reglas que todos conocemos, sino que van a sustituirse por los diferentes grupos y diferentes tarifas a las que aplica este régimen. También incluye el impuesto de industria y comercio, con la salvedad de que por el año grabable de 2019 hay un periodo de transición y de adaptación de los entes territoriales, y también incluirá, dependiendo de las responsabilidades del contribuyente, el impuesto al consumo o el impuesto a las ventas. La gran ventaja de este régimen es que tiene unas tarifas reducidas. Sin embargo, lo menciono con beneficio de inventario porque no podemos decir que a todo el mundo le va a convenir o no aplicar el régimen simple. Hay que hacer un análisis caso por caso, porque tenemos que hacer una comparación, al menos en materia de impuestos sobre la renta, de lo que significa aplicar una tarifa hoy en día bajo el régimen normal sobre una utilidad neta, sobre una renta líquida, incluso a veces tendré pérdidas, o aplicar una tarifa reducida sobre un ingreso bruto. Dependiendo de las combinaciones, dependiendo del nivel de ingresos y de los topes, en algunos casos el ahorro tributario puede ser mayor o menor. Hay que analizarlo en cada caso particular. ¿Quiénes pueden acceder al régimen simple? Digamos que el estatuto tributario me establece las personas que pueden acceder a este régimen, lo establece el artículo 905 del estatuto tributario, y los siguientes me dicen quiénes no pueden aplicar. Y generalmente aquí tenemos que tener un límite, y es un límite de ingresos brutos, límite de ingresos que no tiene en cuenta ni las ganancias ocasionales, ni los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y ese límite está tasado en VTs, en 80.000 VTs, que aproximadamente son 2.740 millones de pesos. Si cumplo con este régimen, soy una persona natural colombiana o una persona jurídica colombiana, puedo acceder al régimen. Se me exige que esté al día con las obligaciones tributarias, es decir, si tengo mora en ciertas obligaciones o en obligaciones con el sistema de seguridad social, no podría aplicar al régimen. La norma también te trae las personas que están limitadas a acceder a este régimen,
Y dentro de las personas limitadas a acceder a este régimen están todas las entidades extranjeras, personas naturales o jurídicas, funcionarios públicos, empresas que pertenezcan o entidades que pertenezcan al régimen especial, entidades sin ánimos de lucro, personas naturales con contrato de realidad laboral, porque al final las personas naturales que pueden acceder a este régimen son aquellas que desarrollen una empresa, aquellas entidades financieras o que se dediquen a actividades de microcrédito, factoring, asesoría financiera, entidades que se dediquen a la generación, transmisión o comercialización de energía, aquellas personas que se dediquen al negocio de automóviles o a la explotación en general o negociación de activos. La norma no establece qué tipo de activos, aquí caben todos. Personas jurídicas no societarias y otras asociadas con ciertas actividades específicas o restringidas. Si no estoy dentro de ese grupo y cumplo los requisitos que establece la norma en cuanto a ingresos, podría aplicar al régimen. Reiteramos, digamos que el paso a seguir para quien quiera aplicar al régimen simple es inscribirse. Para que lo cobije el año 2019 tiene que hacerlo antes del 16 de septiembre. Para los demás años, siempre el plazo será 31 de enero. Si yo ya estoy inscrito, no me tengo que volver a inscribir, pero me puedo desinscribir. Lo que estableció la regulación es que si yo me inscribo en principio, la inscripción dura todo el año. Sin embargo, pues si soy una persona que no cumple los requisitos, la salida del régimen es inmediata. Preguntas. Tenemos una pregunta de Jordana Méndez. Entonces, ¿las utilidades del simple serán grabadas al no poderse aplicar el artículo 49 del Estatuto Tributario? No es claro, digamos, cómo se combina, porque digamos no hay ninguna norma que establezca que al ser un régimen sustitutivo del impuesto de renta, el resto de obligaciones o procedimientos no aplican. En el tema de dividendos hay varios temas a tener en cuenta. Si no estoy mal, hay una interpretación de la Administración Tributaria de hace ya unos meses en donde establece que hay que aplicar el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario para determinar la tributación del socio accionista, porque al final el aplicante al régimen simple es la entidad más no el socio accionista. Pero tenemos aquí un tema importante y es que bajo el régimen simple, independientemente si las utilidades van a estar grabadas o no grabadas, el régimen simple no tiene obligaciones de retención en la fuente. Al no tener obligaciones de retención en la fuente, ni la retención por utilidades grabadas, ni la retención por dividendos estaría a su cargo. O por lo menos ese es un tema que todavía genera algún tipo de inquietud porque no está resuelto ni en el decreto reglamentario ni en la ley. Pero la norma sí establece, la ley de financiamiento estableció que cuando yo le pago a un contribuyente, siendo régimen simple yo el que está pagando, y el otro contribuyente ordinario del impuesto sobre la renta, se genera un mecanismo de autorretención. Pareciera entonces que en esos casos es el contribuyente receptor de esos recursos que tuviera que autorretenerse por esos conceptos. Al final él va a tener que hacer una depuración de su renta y pagar, bien sea utilidades grabadas o no grabadas, y el impuesto a los dividendos. Valdría la pena que se hiciera esa claridad de qué va a suceder si esa sustitución del agente retenedor implica que el socio accionista receptor de esos dividendos, que el régimen simple no le va a pagar con retención, vienen sustituidas a su cargo. Pero entonces ahí surge otra duda, y es: ese receptor de los dividendos pues no tiene la información para determinar las utilidades grabadas o no grabadas, le tocaría pedírsela a la empresa que le está distribuyendo. Pero digamos que intentando hacer una unificación, uno diría, si se está pagando un impuesto de renta, que es sustitutivo y de alguna manera no debería prohibirse la aplicación de los artículos 48 y 49 para determinar utilidades grabadas y no grabadas, porque en este caso hay unas utilidades grabadas con un impuesto sustitutivo, pero quedaría la duda en la regla general de los negocios, en donde las utilidades se distribuyen como no grabadas, ¿qué va a pasar con el impuesto a los dividendos? A manera de actualidad en el tema del régimen simple, recientemente se hizo una entrevista al director de la DIAN y estableció que a la fecha hay 6.326 inscritos, que su meta a la fecha ha superado en más de 153% el número de inscritos esperados este año, porque ellos esperaban una inscripción de aproximadamente 2.500,
lo que ha mostrado, por lo menos ahora, y pues es un régimen novedoso, no sabemos qué va a pasar hacia adelante, pero al menos eso demuestra un impacto positivo y la consecución del objetivo de la administración tributaria, a diferencia de lo que era el monotributo, en donde solamente habían inscritos 11 personas. Lo importante acá, y lo que menciona el director de la DIAN, es que este régimen, como ellos lo están planteando, va a ser muy amigable. Absolutamente estamos de acuerdo que con muchas personas con las que hemos conversado este tema, que genera muchas inquietudes y dudas, pero eso es normal de un régimen nuevo, en donde no sabemos cómo van a aplicar esas nuevas regulaciones, y a pesar de que el legislador o la administración haya querido abarcar todos los potenciales temas e inquietudes de los contribuyentes, todos los días pueden surgir temas nuevos. Tenemos otra pregunta. Mariana Restrepo: ¿una persona responsable de IVA y que a su vez es simple deberá practicar rete IVA artículo 437-2? Por regla general, el régimen simple, y lo vamos a verlo más adelante, hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta en régimen simple, y es el régimen simple está sustituyendo el impuesto de renta, pero en materia de IVA e impuesto al consumo no lo sustituye, simplemente lo consolida en un solo impuesto. Entonces, para efectos de las responsabilidades y obligaciones en materia de IVA, en principio, salvo para el grupo 1, que ya miramos quiénes son grupo 1, pero para grupo 2, 3 y 4 yo me tengo que ir a las reglas generales, en donde tengo que mirar si soy responsable o no. Primer punto. Segundo punto, hay que tener en cuenta que hay un artículo específico del Estatuto Tributario que establece que el régimen simple no tiene que practicar retenciones, y la única retención en la fuente que tiene que practicar es la retención por pagos laborales. En esa medida, cualquier tipo de retención que hoy en día estuviera practicando una persona natural o una persona jurídica bajo el régimen ordinario en materia de renta, IVA, ICA, etcétera, esas van a desaparecer. En esa medida, pues ellos no deberían retener porque no tienen la obligación. Esto va a empezar a generar pues ciertas distorsiones con el régimen. Lo que sí señaló la norma es que en materia de retención en la fuente se genera una autorretención, y también hay una excepción para grupo 1, porque en el grupo 1 el IVA sí está incluido dentro de la tarifa del régimen simple. En ese caso, el 437, que establece los agentes de retención, establece que si hay operaciones con régimen simple, pero refiriéndose a grupo 1, en esos casos el pagador que le está haciendo algo al régimen simple tiene que generar como un mecanismo de retención en la fuente en IVA muy parecido a lo que existía con el régimen simplificado. Pero en general la regla que viene del mismo Estatuto Tributario dice: régimen simple no practica retenciones salvo la de pagos laborales, con lo cual la de IVA tampoco iría. Okay. ¿Un pensionado con ingresos por honorarios como revisor fiscal puede acogerse al simple? En principio sí, bajo el entendido que pudiéramos decir que los requisitos que mencionábamos de quién puede pertenecer al régimen simple, que sea una persona natural que desarrolla una actividad empresarial, esos ingresos, ahí hay un buen punto, porque la norma habla que los ingresos por ganancias ocasionales o no constitutivos de renta no entran dentro de la base para determinar los 2.700 millones. Al final, la renta por pensiones es una renta exenta. En principio uno diría, esa renta no debería tener incidencia para determinar si yo soy del régimen simple o no, porque al final eso es una renta que no está gravada bajo el régimen ordinario. Sin embargo, tal y como está la norma, está restringida a ingresos no constitutivos. Valdría la pena interpretar ahí, pero al final ese ingreso no me va a pagar no debería pagarme ni por el simple ni por el otro. Sin embargo, esa es la duda tan grande que existe en régimen simple, porque en régimen simple yo pago por mis ingresos brutos, no importa la actividad que se realice, y lo único que puedo descontar son los dos conceptos que yo les menciono. Significaría entonces que me tocaría hacer casi que un comparativo en cómo me va en régimen ordinario gravando exclusivamente mis ingresos por honorarios, porque la renta por pensiones no iría gravada, versus un régimen simple, suponiendo que cumplo el requisito de 80.000 VTs, es decir, que me gano menos de 2.741 millones, que soy una persona natural que ejerce una actividad empresarial, pero ahí
en la depuración del régimen simple no dice que puedo sacar las rentas exentas, entonces pareciera que en ese caso esas rentas exentas deberían estar grabadas, lo cual, digamos, es un tema de interpretación de lo que hoy en día existe en la normativa. Entonces habría que mirar si aplicando, y podemos mirar un poco las tarifas aplicables al régimen simple, si aplicando las tarifas que normalmente en servicios profesionales podrían ir entre el 4.90 y el 8.50, si me conviene más grabar todo por este lado versus solamente grabar mis ingresos por honorarios sobre la utilidad neta bajo el régimen ordinario. No veo que esté completamente prohibido, pero no sé si sea el mejor escenario, habría que echar números para ver qué conviene más. ¿Qué otros temas importantes hay que tener en cuenta, digamos, en formalidades como teniendo en cuenta plazos? Si una persona decidió optar por el régimen simple por el año gravable 2019, significa que tiene que recomponer todo el año. ¿Qué significa? Que yo tengo que presentar, y esto era una diferencia que traía la ley, porque la ley decía que en el primer recibo de anticipo bimestral del simple yo iba a recomponer todo, pero después vino el decreto reglamentario y estableció los plazos para presentar los recibos de anticipos bimestrales por el año gravable 2019. Entonces aquí se aclara, no es que si yo me inscribo hoy en el simple, empiezo con las obligaciones del simple de aquí en adelante. No, tengo que recomponer el año y tengo que presentar esos recibos de los anticipos bimestrales de los periodos anteriores. En el primer recibo bimestral que yo presente, me traigo todas las retenciones que me hubieran practicado, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, lo cual seguramente va a generar un fenómeno interesante durante el 2019 y es vía retención en la fuente que ya me hubieran practicado sobre todos mis ingresos de actividades que ahora yo quiero que participen en el régimen simple, seguramente me va a dar un saldo a favor, al menos por el primer año. De pronto ya el otro año se regulariza porque ya no tengo esas retenciones en la fuente. Entonces ahí es importante tener presente que para los primeros bimestres, es decir, hasta el bimestre de agosto de 2019, el plazo que estableció el decreto reglamentario es 23 de septiembre. Para los demás, es decir, septiembre-octubre será el 18 de noviembre y para el último noviembre-diciembre será el 21 de enero del 2020. Ahí, digamos, ese es un tema formal que hay que tener para quienes se hayan inscrito. ¿Una prohibición para la actividad gestión de activos? ¿Qué se entiende por gestión de activos? En activos está todo. Digamos que no hay nadie le ha preguntado a la administración tributaria, por lo menos hasta ahora, qué está incluido. Pero, por ejemplo, si la persona del régimen simple tiene acciones, significa que podría caber dentro de esa actividad. Si yo tengo un inmueble y lo arriendo o tengo bienes de la actividad inmobiliaria, activos es todo. Lo que exige la norma y lo que dice o como la ha interpretado la administración tributaria es que los ingresos por esos conceptos que están dentro de las limitaciones para acceder al régimen simple no superen el 20% de los ingresos totales del contribuyente. Si es menor a 20%, esas actividades de generar algún tipo de explotación de cualquier tipo de activos, porque no lo menciona la norma ni lo restringe, entonces se tiene que entender como un concepto general, esos ingresos los puedo obtener, pero no pueden superar el 20%. Si superan el 20%, ya no puedo acceder al régimen simple. Se habla de ingreso bruto. ¿Qué pasa con las devoluciones y descuentos en ventas? No establece nada en particular. Normalmente, digamos, el recibo de pago y la regulación que está hoy en día vigente establece que yo aplico el impuesto del régimen simple a los ingresos brutos realizados conforme a las reglas generales del Estatuto Tributario, artículos 27 y 28 del Estatuto, pero dentro de la depuración no se establece de una manera expresa ese tema de devoluciones o rebajas, pero pareciera que si yo aplico los principios generales de realización, si ya algo no me lo gané o no me lo he ganado, pues debería poder tener derecho a descontar esa parte. Sin embargo, digamos, la manera como está determinado el componente del simple nacional al menos, es el impuesto
el impuesto o la tarifa establecida por la norma, por el valor de los ingresos brutos, y solamente me permite unas depuraciones específicas que están asociadas con los pagos que se realicen a través del sistema financiero, un 0,5% de estos valores que me certifique la entidad, los aportes a pensiones y nada más. Entonces, pues digamos, la norma no me lo establece, pero digamos que uno en aplicación de los principios generales debería mirar la manera como yo pudiera netear ese ingreso que realmente no me gané. Ok. Temas interesantes del régimen simple solamente para recordar cuáles son los beneficios, es que no voy a tener renta presuntiva. Esto luce atractivo por los siguientes 2 años, incluido el 2019, pero más adelante los contribuyentes del régimen ordinario no tendrán este sistema de depuración del impuesto sobre la renta. Lo que ya habíamos hablado, no están sujetos a retención en la fuente, pueden descontar los pagos a través de tarjetas débito o crédito hasta un 0,5%, es un régimen que está condicionado al cumplimiento de las obligaciones tributarias a tiempo. Es decir, si yo soy un contribuyente que voy a ser recurrente en que no voy a pagar las obligaciones a tiempo, puedo terminar saliendo del régimen simple. No van a tener derecho a IVA descontable, pero esto tomémoslo con beneficio de inventario porque esto es solamente para grupo 1, porque en grupo 1, que son las tiendas y mini mercados, ellos ya tienen incluida la tarifa del impuesto dentro del régimen simple, entonces ellos no tienen derecho a descontables, pero grupo 2, 3 y 4, como lo mencionábamos, el régimen simple no me sustituye como si lo hacen renta, sino que yo voy a seguir teniendo descontables común y corriente. Los aportes a pensiones y los beneficios del artículo 114-1 sobre trabajadores de menos de 10 salarios mínimos seguirá aplicando. Tendré derecho a devoluciones y compensaciones de saldos a favor, no voy a tener en cuenta dentro del cálculo las ganancias ocasionales y los ingresos no constitutivos. Si me llegaran a practicar retenciones en la fuente después de que yo reporté que soy régimen simple, pues yo puedo ir a esas empresas que actuaron o a esas entidades que actuaron como agentes de retención y pedirles la devolución. No tengo que ir a la DIAN y ya no podría incluir esas retenciones en la fuente dentro de la declaración bimestral del simple. Las únicas que puedo incluir son las anteriores a mi inscripción dentro del primer recibo de pago anticipado. Hay un tema importante a tener en cuenta, y es que acá, como vamos a tener a las entidades territoriales afectadas o incluidas dentro de este impuesto consolidado, como les decía, este año es un año de transición, pero el próximo año las entidades territoriales ya habrán tenido que informar cuál es la porción o porcentaje que van a querer que se incluya dentro de las tarifas del régimen simple. Y en ese caso será muy importante por parte del contribuyente que en la declaración del impuesto al régimen simple desagregue o detalle cuáles son los ingresos que va a recibir por cada jurisdicción, porque de acuerdo con esa información, la administración tributaria reportará esa información a los entes territoriales y le transferirá los recursos asociados. Aquí seguramente también vamos a tener bastantes dolores de cabeza, porque una cosa es lo que el contribuyente piense que es donde está grabado con ICA, y otra cosa es lo que las administraciones tributarias puedan estar pensando. O sea, aquí van a haber cruces de información importantes. Tenemos una pregunta de Mariana. ¿Las retenciones se imputan en el primer anticipo o asocio cada retención a cada anticipo bimestral? En el primero, digamos que la regulación dice que en el primer recibo que yo tenga debería meter todas las retenciones que me hubieran practicado en el año. Seguramente, ¿qué va a suceder? Que eso al final tú vas a tener un mayor valor a tu favor, un saldo a favor que vas a tener que arrastrar en los siguientes recibos, hasta que finalmente te lo consumas. Pero seguramente, y hay que mirar cada caso particular y concreto, pero seguramente en el primer año vas a tener mayor valor de retenciones, dependiendo del momento en el que te inscribiste al simple, que el valor del ingreso grabado bajo el régimen simple. Por una simple comparación de tarifas, puedes tener retenciones del 11 sobre el ingreso bruto, mientras que tu tarifa bajo el régimen simple puede ser mucho menor. En cuanto al régimen simple, nosotros siempre lo que hemos mencionado es que se deben analizar los pros y contras, sobre todo por aplicación de regímenes especiales que yo puedo tener en materia de impuestos sobre la renta, que podría estarlos perdiendo.
Por decir algo, si mi negocio, mi nueva empresa se dedica a actividades de economía naranja, de promoción del agro, o si estoy desarrollando actividades en zonas económicas especiales en las regiones que ha establecido el gobierno nacional que están afectadas por el conflicto, pues ahí yo puedo tener una serie de rentas exentas, es decir, mi ingreso no va a estar gravado, y eso comparado contra el simple habría que mirarlo. El tema de combinación de actividades, si tengo muchas actividades hay que mirar cuál es la tarifa que me aplica. El régimen simple trae una tarifa residual en el grupo 2, es decir, si yo no tengo una clasificación expresa por las actividades SIU en el grupo 1, 2 y 3 y 4, la actividad residual se iría por la del grupo 2, que es la más alta. Habría que mirar los beneficios tributarios que hoy en día me permiten bajo el régimen ordinario de renta depurar mi base gravable. Ejemplo, si tengo pérdidas fiscales, excesos de renta presuntiva, eso es algo que se queda en el régimen ordinario. En esa medida, pues es importante evaluar si primero me termino esos beneficios tributarios que de pronto hacen que mi impuesto de renta sea cero. Al final este año el ICA se sigue pagando igual y el IVA se sigue pagando igual, entonces al final esa comparación es muy importante. Hay diferentes simuladores, la administración tributaria tiene una página muy amigable, la DIAN tiene una página muy amigable con preguntas y respuestas, con el sistema de facturación gratuita que le propone a los contribuyentes del régimen simple para que se haga el ejercicio. Lo que nos hemos dado cuenta en términos generales es que si hacemos un cálculo o un ejemplo práctico de una persona que se gana 398 millones de pesos del grupo 2 con una tarifa del 2.2 y haciendo una depuración genérica de lo que podría ser su impuesto a cargo, pues estaría pasando de un valor a pagar más o menos de 34 millones a 6 millones. Esto depende, esto hay que tomarlo como un borrador o como un estimado, porque depende si tengo varios empleados, si tengo descuentos, si tengo pagos por sistema financiero, etcétera, y por el lado del régimen ordinario, cómo es mi depuración con los soportes, con el cumplimiento de los requisitos del 107, y en esos ejemplos lo que ha dado el resultado es que en cierto nivel de ingresos conviene el régimen simple. Entonces, digamos, hay unas conclusiones como que en ingresos bajos, dentro de esos 2.700 millones, es conveniente en la mayoría de los casos porque el ahorro en impuestos es más de un 50%. Cuando el ingreso es más alto, es decir, cuando está muy cercano a los 2.700, depende. ¿Y depende de qué? De la depuración en materia de costos y deducciones que pueda tener ese ingreso para aplicarle la tarifa del 33% persona jurídica o la tarifa de la tabla de persona natural, con las limitaciones que tiene la depuración de la persona natural. Pero digamos que el mensaje es, no podemos garantizar que el 100% de los contribuyentes que decidan acogerse al régimen simple sea más eficiente o más benéfico, pero en la mayoría de los casos sí lo puede llegar a ser. La administración tributaria a través de varias presentaciones ha hecho diferentes ejemplos. Esos ejemplos traen unos supuestos básicos. Entonces, en el caso de una tienda pequeña, por ejemplo, que recibe 80 millones de pesos, la administración tributaria ha considerado que bajo el régimen ordinario, incluyendo todos los impuestos, estaría pagando casi 1 millón de pesos de impuestos, mientras que en el régimen simple estaría pagando la mitad. En una empresa que comercializa bienes, ya con un ingreso un poquito más alto de 500 millones de pesos, bajo el régimen ordinario de todos los impuestos acumulados pagaría alrededor de un 30 millones de pesos, mientras que en el régimen simple pagaría la mitad. Y en ejercicio de profesiones liberales, todos los asesores que prestan servicios, también se ve un impacto importante del régimen simple, pero como les digo, esto parte de unos supuestos. Por ejemplo, en este ejemplo hay unos empleados que están ganando 3 millones de pesos, es decir, aplico unos beneficios tributarios, tengo unos pagos a pensiones por esos empleados, y con esa depuración se hace el comparativo entre el régimen ordinario y el régimen simple. En materia de ICA seguirá siendo el mismo, en materia de IVA seguirá siendo el mismo, porque como les digo, en esos casos no sustituye el impuesto. Tenemos una pregunta de Jorge Cardona. ¿Qué pasaría si la demanda de la ley de inconstitucionalidad, pues relacionado con la ley de financiamiento? Ok, digamos que hay múltiples demandas
La del régimen simple, y lo conversábamos en nuestro último seminario con el instituto, no tumbó las normas del régimen simple, pero tenemos una famosa demanda que está atacando toda la ley, en donde se está diciendo que existen unos vicios de forma en la manera como fue aprobada la ley de financiamiento, porque lo que dice es que hay unos artículos que se incluyeron al final que no tuvieron los debates correspondientes. Aquí uno de los primeros temas que hay que mirar es que hay un principio de instrumentalidad de las formas, ese principio que dice que si existe un vicio de procedimiento, lo que hay que mirar es que si la ley al final cumplió o no con el objetivo esperado. Y a veces lo que sucede es que a pesar de que el procedimiento no haya sido completamente transparente o claro, pudiera llegarse a considerar que la norma es constitucional porque al final la finalidad perseguida por la norma se está cumpliendo. Eso podría pasar y en esa medida el fallo podría ser de exequibilidad. No lo sabemos aún porque entendemos que la Corte Constitucional pidió más pruebas y está haciendo unos análisis mayores porque estábamos esperando que en las próximas semanas se tuviera el fallo, pero aún no se tiene. ¿Qué se rumora? Que en efecto sí existe un fallo de inconstitucionalidad y en esa medida la ley se va a caer. En cuanto a los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, la regla general es que si el fallo sale hoy, los efectos de ese fallo son hacia futuro. Quiere decir que lo transcurrido en el pasado queda como protegido, garantizado por la norma que existía. Lo que pasa es que aquí estamos frente a un impuesto de periodo, es decir, ese periodo 1 de enero del 2019 a 31 de diciembre de 2019 no estaría completo. En esa medida, ahí se genera una gran inquietud de, pues hacia el pasado no tiene efectos, pero al final este es un impuesto de periodo que no se había culminado, entonces sí hay que tener algún efecto. En ese sentido, la Corte Constitucional en sus fallos ha emitido diferentes tipos de sentencias. Una sentencia que puede ser una exequibilidad condicionada, una sentencia que puede ser una inexequibilidad con efectos diferidos hacia futuro. Eso sucedió con una reforma tributaria del 2010, en donde dijo esto no está acorde con la Constitución, pero para no generar una gran emergencia económica en el país, permito que los efectos por el año grabable 2019 se mantengan y le pido al gobierno que tramite y que apruebe una ley con los mismos articulados siguiendo el procedimiento que sea aplicable a partir de 2020, con lo cual los efectos de un fallo de inexequibilidad no se verían. La otra, que si la Corte Constitucional no dice nada desde cuándo aplican los fallos, lo que se ha dicho y se ha rumorado es que se podría decretar un estado de emergencia económica y a través de un decreto emitido por el gobierno recopilar todas estas normas para que no haya un periodo en el que haya un vacío normativo. Y lo otro que puede surtirse es que pues la Corte Constitucional establezca los efectos del fallo. Lo que sí vemos muy remoto, y eso sucede cuando existen este tipo de fallos que al final son eminentemente políticos, es que nos vayamos, es más remoto el hecho de que nos vayamos al régimen anterior, es decir, que nos devolvamos a las normas existentes antes de la ley 1943, porque este sería el peor de los escenarios. ¿El peor de los escenarios para quién? Para el gobierno, pero también para los contribuyentes. Acuérdense que las tarifas del impuesto de renta y algunos temas particulares para las empresas eran más gravosos con la ley anterior que con esta. Con esta hay una serie de beneficios que es importante analizar que se podrían estar perdiendo. Y frente al régimen simple, digamos, la suerte sería la misma. No creemos que el régimen desaparezca y sobre todo un régimen que el gobierno ha promovido tanto y que ha demostrado con cifras que entre el monotributo que tuvo 11 contribuyentes y este que ya lleva casi 7.000, pues digamos que hay una gran diferencia. La pregunta grande que uno le haría al gobierno es, ¿estos 7.000 qué son? ¿Nuevos contribuyentes o contribuyentes del régimen anterior que se trasladaron a este régimen por las bondades que tiene el mismo? En ambos casos, digamos, no está limitado el tema a los que no existían, pero valdría la pena mirar esto, cómo va a impactar, digamos, también el tema de recaudo de la administración. ¿Cuáles son los pasos que se recomiendan en materia de régimen simple? Pues evaluar la conveniencia del régimen. Como les digo, y este es un tema que yo insisto mucho, no puedo concluir 100% que en todos los casos sea benéfico,
pero sí recomiendo inmediatamente analizarlo, sobre todo porque reiteramos, para 2019 el plazo se vence el 16 de septiembre. Y de ser procedente, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la manera como yo me inscribo en el régimen? Me inscribo en el RUT, tengo que revisar las declaraciones presentadas y consolidar el tema de presentar esos anticipos bimestrales, tengo que controlar el ICA pagado en el 2019, porque acuérdense que el ICA por 2019 va por aparte, tengo que facturar, si soy uno obligado a facturar el IVA o el impuesto al consumo según corresponda, y las obligaciones que están asociadas con el tema de facturación electrónica, en donde lo importante es, hay unos plazos especiales, esos plazos especiales se están ampliando, y pues el régimen de facturación electrónica aplicable al régimen simple, digámoslo que no es tan engorroso como en el resto de contribuyentes. ¿Hay alguna pregunta? No. Importante recordar los grupos. El decreto reglamentario del régimen simple me trajo unas actividades SIU que vale la pena revisar, y dependiendo de los grupos, grupo 1, 2, 3 y 4, podría yo aplicar al régimen simple. Está en el grupo 1 las tiendas pequeñas, los mini mercados, los micromercados y las peluquerías. El grupo 2 están todas las actividades comerciales y la actividad residual. En grupo 3 los servicios profesionales, y en el grupo 4 el expendio de comidas y bebidas. Recordemos que los requisitos para acceder al régimen simple no son los mismos para acceder para ser responsable de impuesto al consumo o al IVA. Para eso me tengo que ir a las reglas especiales del impuesto al consumo y del impuesto a las ventas para saber si soy responsable o no. Recordemos que en materia de IVA ya no hablamos de régimen común y de régimen simplificado, sino de responsables y no responsables. Y los no responsables más o menos mantienen los requisitos que antes eran para pertenecer al régimen común. Importante tener en cuenta el gobierno y en particular el director de la DIAN está muy enfocado en fomentar este régimen. Por esa razón se ampliaron los plazos, y lo importante también, y no lo habíamos mencionado en esta sesión, es la administración tributaria también me puede inscribir de oficio, y si me inscribo de oficio, en principio yo debo mantenerme en el régimen durante el año de inscripción. Valdría la pena ver cuáles van a ser esos inscritos por la administración tributaria de manera oficiosa. Seguramente los inscribirá teniendo en cuenta los cruces de información que existan a través de medios magnéticos y de terceros. Otro tema importante que no hemos mencionado acá es, así yo no sea del régimen simple, yo como empresa o como contribuyente sí debo saber quién es del régimen simple, y la mejor manera para saber quién es del régimen simple es con el RUT y la especificación de la actividad o responsabilidad que sustituye la responsabilidad del impuesto sobre la renta. ¿Por qué es importante que yo sepa quién es del régimen simple? Porque no le tendré que practicar retenciones en la fuente, y porque si él me paga, y normalmente él me pagaba y me retenía, yo tengo que hacer autorretenedor. Entonces, para quien no es del régimen simple, también resulta importante conocer y saber quién lo es. Ese es un tema importante. A la fecha, según se reportó hace poco, ya la DIAN ha entregado más de 3.340 certificados digitales gratuitos para la facturación electrónica de estas personas del régimen simple. No sé si hay algún tema adicional. No, por ahora no tenemos más preguntas, pero los invitamos a que nos las envíen previamente. Ya estamos próximos a finalizar este Facebook Live, y pues obviamente todo el material de apoyo va a quedar compartido en nuestro fanpage. Por ahora el mensaje es: analicen, queda este fin de semana para que lo piensen con cabeza fría, a ver a quién le pudiera aplicar o no el régimen simple por este año, y si todavía no están convencidos, pues podrían dejar este 2019 como está e inscribirse en 2020. Lo importante, y digamos por lo menos en materia de individuos o personas naturales, es que deben hacer la comparación con la nueva reforma tributaria y la tributación. Y la tributación hoy en día de los individuos bajo las nuevas reglas, porque la ley de financiamiento sí le dio duro a las personas naturales,
El impuesto a pagar en renta más o menos de una persona natural pueden ser alrededor, yo lo hablo de empleados, alrededor de 2.5 salarios mensuales de ese empleado, o casi el 25% de los ingresos, 25-30% de los ingresos que reciba en el año. Eso a las tarifas que hoy en día están establecidas, que pueden ir hasta el 33% para una persona natural, es lo que debería compararse contra las tarifas de ingresos brutos del régimen simple para ver el verdadero impacto. Después del 16 de septiembre ya no habrá opción, al menos por ahora con la reglamentación que está vigente, para inscribirse, pero podrá ser una decisión que se pueda tomar para los años futuros. Bueno, no tenemos más preguntas por parte de nuestra audiencia, entonces Clara, no queda más sino darte el agradecimiento por compartir tu conocimiento. Los esperamos en las capacitaciones que realiza el Instituto Nacional de Contadores y próximamente les estaremos compartiendo nuestra parrilla de programación para los próximos Facebook Live. Feliz viernes para todos ustedes.